Hola, Dios les bendiga a todos. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Y hoy quiero darles la bienvenida al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy lo prometido es una deuda. Yo le había prometido que íbamos a empezar a estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos. Y hoy vamos a comenzar con la primera parte de este extraordinario estudio. No se lo puede perder, mi hermano. No se lo puede perder. Yo le invito, antes de empezar, que usted comparte este video. Compártalo con sus amigos, con sus familiares. Dele share para que este estudio se extienda lo más posible. Usted se puede convertir compartiendo este estudio en un colaborador de la obra de Cristo. Así que ya usted lo sabe. Así que, antes de nada, también quiero saludar a nuestros hermanos de Venezuela, de Colombia, de México, de Ecuador, de Paraguay, que nos han estado escribiendo, nos han estado pidiendo los videos de las 7 iglesias. Y estamos orando por ustedes. Gracias también por las oraciones, que yo sé que estamos orando los unos por los otros, entendiendo, ¿verdad?, la situación por la cual está atravesando Colombia y Venezuela. Quiero definir lo que es el Apocalipsis para ustedes. El Apocalipsis, mis queridos hermanos, es la revelación del futuro de la iglesia o la revelación del futuro de la cristiandad, futuro de la humanidad también, como usted quiera, para que lo tengan en mente. Antes de comenzar, quiero que oremos, porque es importante presentarnos, delante del Señor, para que sea el Espíritu Santo quien es el inspirador de esta hermosa palabra. Él es el único que nos puede guiar a través de las Escrituras y nos pueda revelar lo que Dios tiene para revelarnos en este estudio. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En este día estamos aquí, mi Dios, empezando este extraordinario estudio de los 7 sellos. El Espíritu Santo, quien es el inspirador, es el que nos va a guiar. Te rogamos que seas tú tomando el control, como siempre, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tú, mi Dios, transmita el mensaje, la revelación que tú quieres que tu iglesia entienda y comprenda para estos últimos tiempos, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo pido, Dios. Bueno, todavía lo que pasa es que estamos haciendo un nuevo modelo de grabación y los videos, pues, los cortos videos van a ser de 5, 6 o 7 minutos por ahí. Bueno, antes de nada, voy a tratar de, en este video, cubrir los 4 jinetes. Hay mucha información importantísima que todos deben de saber. En caso de que no pudiera completar los 4 jinetes, pues vamos a ver hasta dónde lleguemos y vamos a continuar entonces con una segunda parte rapidito. Así que, como le dije, ¿verdad?, tenemos un nuevo formato. Yo tengo acá un bosquejo, que es lo que vamos a discutir hoy, y esperando que el Señor, pues, me permita irme por el medio del bosquejo, y si hay algo que Él entienda que debe de añadir a mi mente para la información y para el crecimiento, la edificación de todos ustedes, pues Él es el jefe. Él es el que manda en nuestras vidas. Él es el que tiene el control de todo. Ya lo vimos en el capítulo 5, que Jesucristo es el que tiene el control de la humanidad, tiene el control de su creación, tiene el control de su iglesia, tiene el control de nuestras vidas. Jesucristo tiene el control de todo. Amén. Así que finalmente llegamos a nuestro estudio de los 7 sellos. Y permítanme recordarles que las 7 iglesias, podríamos decir que es la segunda secuencia de 7. Ya vimos las 7 iglesias, los 7 sellos es la segunda secuencia de 7, porque ya vimos las 7 iglesias, ahora vamos a ver los 7 sellos.
Y también vamos a ver las 7 trompetas, las 7 copas. Vamos a ir entrando poco a poco en esto. Así que el mensaje de las 7 iglesias, jóvenes, nos abre el camino para que entendamos la estructura que Dios tiene diseñada para la historia de la humanidad. Iniciándose con el inicio, de la iglesia de Jesucristo y culminando con el éxtasis de la historia, es decir, con el advenimiento o con el retorno de Cristo a establecer su reino terrenal aquí en la tierra. Así que vamos a... Ahora bien, antes de continuar con este estudio profundo del Apocalipsis, quiero que entremos en el contexto del capítulo 5, donde podemos ver a Jesucristo como el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque Él solo ha vencido. Solamente Jesucristo venció y es digno de abrir y desatar los 7 sellos. Entonces podemos ver que Jesucristo toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y vimos también una reacción abrumadora que se formó en el cielo cuando el Padre le entrega al Hijo el libro para que pueda desatar sus 7 sellos. Amén. Y vimos que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos empezaron a adorar al Señor y diciendo que Él es digno, solamente Él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque Él nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y además dice que vamos a reinar con Jesucristo en la tierra. Y vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto en Apocalipsis 5 del 8 al 10. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir, sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Así que dinámico eso, extraordinario. Esa escena allá arriba debió de haber sido extraordinario cuando el Señor tiene el libro en sus manos listo para desatar sus sellos. Él tiene el control de la historia de la humanidad. Jesucristo tiene el control de todo. Nada se mueve debajo del cielo sin que Jesucristo tenga el control. Amén. Así que al entrar en el capítulo 6 podemos encontrar entonces la apertura y la descripción de los primeros 6 sellos. ¿Ven? De los cuales esta primera parte del capítulo 6, que es la que vamos a escudriñar primero, la de los 4 jinetes. Y vuelvo a decir, jóvenes, si usted no ha visto los videos que comprenden los 5 primeros capítulos, entonces usted tiene una parte del contexto el cual, si usted no la ve, la analiza y medita, usted va a perder entonces la perspectiva de lo que es el libro del Apocalipsis, y va también a perder el mensaje completo que Dios quiere revelarnos. Así que yo les exhorto a que vean los videos. Si usted le gusta YouTube, vaya a nuestro canal, suscríbase si no se ha suscrito, dele a la campanita para que se mantenga informado con todos los programas que nosotros vamos subiendo toda la semana. Y si usted es uno de los que le gusta Facebook, lo más probable está viendo este video por Facebook, pues vaya a la página y déle like o me gusta para que ya usted esté ahí grabado y usted reciba también notificaciones de todo nuestro programa que subimos diariamente. Así que usted me preguntará, ¿y por qué es necesario que yo tenga que ver los 5 capítulos, los 5 videos que comprenden los 5 capítulos? Jóvenes, es importante verlo, porque en un rompecabezas
Si usted tiene piezas que le faltan, entonces usted no puede ver el panorama completo del rompecabezas. Y los primeros 5 capítulos de Apocalipsis son la base del mensaje que Dios quiere mostrarle a su iglesia. Vimos que le dije que las 7 iglesias forman la estructura que Dios tiene diseñada para la historia de la iglesia, la historia de la cristiandad o la historia de la humanidad. 7 tiempos es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. 7 tiempos. Ya mismo van a ser poquito las 7. Vamos a continuar. Así que usted debe de entender el mensaje completo. Usted tiene que tener una perspectiva de lo que es el libro del Apocalipsis. Así que el libro del Apocalipsis lo vamos a estudiar aquí profundamente y lo vamos a estudiar dentro del contexto del mismo libro y también dentro del contexto general de toda la Biblia. Porque la historia del Antiguo Testamento también está relacionada con el Apocalipsis. El libro de Daniel está relacionado con el Apocalipsis. Ezequiel también está relacionado con el Apocalipsis. Y es necesario que veamos esto dentro del contexto bíblico completo para que usted no pierda ni un cc de toda la información que trae esto. Otra cosa importante es que antes de que comencemos a estudiar esto, debe de despojarse de sus prejuicios. Debe de dejar sus prejuicios aparte, disponer de una mente objetiva y poner sus emociones a un lado. Yo le pido que tenga paciencia conmigo, como siempre se lo he dicho, para que cuando usted oiga algo que choque con usted, no se moleste. Oiga, escuche, analice, medite, corrobore. Si usted es un estudiante, si usted es un maestro, y este estudio está enfocado también a la iglesia, pero mucho más enfocado a lo que son los maestros. Porque mi interés es que el maestro aprenda a interpretar el libro de Apocalipsis y otros textos que vamos a discutir más adelante. Así que yo les pido que tengan paciencia conmigo. No suelte el estudio, mírelo completo. No ponga ninguna excusa para decir yo no continúo viendo esto, no lo haga. Porque va a perder la perspectiva del libro del Apocalipsis. Este es un estudio, jóvenes, que ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte, ni en las universidades, ni en los institutos teológicos, ni en las iglesias tampoco. Este es un estudio exclusivamente diseñado. Yo he estado trabajando con las 7 iglesias meses, y ahora ya entramos en el capítulo 6 de los 7 sellos. Y esto es algo extraordinario. Yo sé que ustedes, mis hermanos, al igual que yo estuve en un tiempo, fuimos enseñados de una manera diferente. Fuimos unas enseñanzas tradicionalistas de las interpretaciones. Y yo con esto no quiero socavar nuestras enseñanzas, Dios me libre. Las enseñanzas de nuestras iglesias son enseñanzas bíblicas. Sin embargo, hay unos textos, unos libros, por ejemplo el del Apocalipsis, que están siendo mal interpretados. Y eso es lo que yo quiero corregir, unas malas interpretaciones que estamos teniendo en nuestras iglesias. Así que por favor no se enojen conmigo. Así que les pido que tengan paciencia conmigo. Permítame decirles que estoy claro en esto. Entiendo a la perfección que cuando nosotros somos enseñados por un tipo de enseñanza, vivimos conforme a eso que hemos sido enseñados. Pero si usted es una persona que quiere conocer en real, en verdad, la verdad absoluta de Cristo, necesitamos entonces un cambio de paradigma. Un paradigma es este sistema de pensamientos que tiene el ser humano. Y es necesario cambiar esa programación. Necesario cambiarla. Y entonces, pues,
usted va a tener que poner en balanza. O aprende la verdad absoluta de Dios, o usted sigue viviendo conforme a sus enseñanzas tradicionales. Dios le ha dado el poder de decidir, pero a la misma vez Dios lo crea sobre una base de responsabilidad, hermanos. Es decir, que usted es responsable de sus actos, de las decisiones que usted toma. Nadie más puede asumir su responsabilidad, solamente usted y yo. Yo asumo mi responsabilidad. Usted debe de asumir su responsabilidad. Es decir, que usted tiene en sus manos la oportunidad de aprender la palabra de Dios. No quiere decir que usted no la sepa. Lo que me estoy refiriendo es que usted aprenda las interpretaciones correctas de esos textos que son muy famosos en las iglesias, que desafortunadamente están siendo mal interpretados. Y no le estoy echando la culpa ni al pastor, ni a los maestros, ni a ninguno, porque esto es algo que viene de aproximadamente 300 años atrás. Y obviamente a las enseñanzas irse repitiendo, ya nosotros las creemos. Pero esas enseñanzas tenemos que corroborarlas, mis queridos hermanos. Tenemos que filtrarla por la palabra. Es decir, que si la palabra no enseña eso, usted tiene todo el derecho de refutarla. Yo se lo voy a decir honestamente. Yo también fui crecido con esas mismas enseñanzas. No fue hasta tanto yo me puse a escudriñar la Biblia. Yo hice como hizo Martín Lutero, que vio lo que se estaba enseñando y dije, espérate. Esto, ¿qué dice la Biblia? Y entonces descubrió que somos salvos por la fe. El justo por la fe vivirá, no por las obras. Y es importante, ¿verdad? Vamos a ver. Esto ya lo dije. Una cosa que también debo de decirle, que yo no pretendo cambiar las enseñanzas ni lo que está ya establecido en la palabra de Dios. Dios me libre. Yo solamente procuro traer las interpretaciones a la perspectiva correcta. A las perspectivas correctas, para que la iglesia se edifique grandemente. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que no hay cosa más hermosa en el Señor que cuando usted tiene conocimiento de Dios, que cuando usted entiende lo que Dios le está revelando en la palabra, no lo que los demás le están diciendo. Esto yo siempre se lo he repetido. Escudriñen la Biblia, escudriñenla. Está llena de tesoros, llena de verdades, llena de promesas. Esas promesas son para nosotros, para su iglesia, para los hijos de Dios, para los hijos del reino. Debemos de aprender a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Así que, bueno, quiero decir esto para mis hermanos de Colombia, Venezuela y esos otros sitios que me escriben mucho. Ellos siempre me están llamando pastor. Y yo, pues, de verdad, yo no soy pastor, mis queridos hermanos. Yo quiero aclarar esto. Yo no soy pastor. Yo no soy evangelista. ¿Verdad? Yo simplemente soy un maestro que Dios llamó para enseñar al servicio de Dios y de la iglesia. Nada más. Yo no quiero títulos, yo no quiero nada. Soy hermano Víctor Cáceres. Sencillo como es. La gloria y la honra démosela al Señor, porque Él es el único digno de abrir los sellos. Así que, ¿vale? Así que otra cosa es que no pretendo imponer estas enseñanzas sobre la de ustedes. Ustedes son adultos, gente que tienen el Espíritu Santo. Es decir, que busquen la dirección del Espíritu Santo. La verdad, dígale, Espíritu Santo, muéstrame tu verdad.
Dígale que le dé sabiduría. Yo estoy orando para que el Señor les dé discernimiento de espíritu, para que el Señor alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia, de esta comunidad que nos está viendo en este preciso momento. Oro para que Dios le abra el entendimiento, le alumbre la mente y le dé sabiduría, le dé discernimiento de espíritu. Así que busque la dirección del espíritu. Y si usted no siente nada, pues entonces hay un problema. Debería de buscar más de Dios o simplemente por quedarse con sus enseñanzas tradicionalistas. Bueno, aclarando todo esto, volvamos a la página. Dijimos que el mensaje de las 7 iglesias nos abre el camino para que entendamos la estructura que Dios tiene diseñada para toda la humanidad. Ahora bien, una estructura similar es la que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Los 7 sellos, ¿verdad? Y podemos más adelante encontrarnos con una estructura también similar con las 7 trompetas, con las 7 copas. Amén. Así que vamos, las 7 trompetas nos muestra las primeras 7 trompetas seguidas, al igual como vimos de las 7 iglesias, y lo vemos ahora con los 4 jinetes seguidas en los capítulos 8 y 9, y la 7ª trompeta separada en el capítulo 11. Otra similitud entre los 7 sellos y las 7 trompetas radica en el hecho de que los primeros 4 sellos que abarcamos en este tema forman en cierto sentido un bloque dentro de los 7 sellos, pues son representados o representadas como 4 caballos, ¿amén?, con sus jinetes, mientras que en los demás sellos no vemos la utilización de esta simbología más. Ahora bien, esos 4 caballos con esos 4 jinetes tienen un propósito de ser así los primeros 4 sellos, los primeros 4 caballos. ¿Ok? Así que, y también con las trompetas, bueno, se me está un poquito yendo el tiempo. Algo parecido ocurre con las primeras 4 trompetas que muestra eventos impactantes en la creación de Dios, ya sea el mar, la tierra, río, astro, mientras que las últimas 3 trompetas forman otro bloque conceptual descrito como los 3 ayes. A continuar. La razón de todas estas similitudes estructurales vamos a ir estudiando mientras vamos avanzando con los 7 sellos y con las 7 trompetas más adelante. Ahora bien, en los temas de las 7 iglesias vimos el retorno de Jesucristo. Es verdad que se acercaba cada vez más. Recuerden que la historia humana avanza a medida que se abren los sellos. ¿Amén? Y vimos que también, como le dije anteriormente, en el estudio de las 7 iglesias, vimos que la venida de Cristo se iba acercando cada vez más a medida que iban las iglesias pasando. Hasta con la culminación de la 7ª iglesia, cuando Cristo dice, estoy a la puerta. Ahora bien, la descripción de los 7 sellos nos encontramos con el mismo estilo de presentación que nos indica que los 7 sellos, también jóvenes, son eventos históricos que se desarrollan progresivamente una tras la otra, el clímax, ¿verdad? Una tras la otra hasta el retorno de Jesucristo a la tierra. En los primeros 4 sellos encontramos el llamado ven, dirigido al Cordero Jesucristo, que lleva implícitamente el anhelo de la segunda venida de Cristo. En el 5º sello nos encontramos con la pregunta, ¿hasta cuándo? Vamos a entrar no ahora en el 5º sello, en la segunda parte vamos a entrar en el 5º sello. Y en el 6º sello encontramos el gran día de su ira ha llegado, para que vayan teniendo una idea. Y en el 7º sello nos encontramos finalmente en un espacio de silencio. Dice un silencio en el cielo tras la presentación de los eventos ruidosos de la conflictiva y dramática historia humana.
Tal como las 7 iglesias nos presentaba una secuencia cronológica desde la era apostólica hasta el fin de los tiempos de la historia de la humanidad, hasta el retorno de Jesucristo, también los 7 sellos nos presentan la misma secuencia, mis hermanos, cronológica, pero ahora los 7 sellos van a estar enfocados en una manera diferente, es decir, desde otro ángulo. Así que los 7 sellos son paralelos con las 7 iglesias, para que lo vaya entendiendo. Pero en ellos, en los 7 sellos, Dios coloca un énfasis diferente a la perspectiva de la historia de la iglesia. Como le dije anteriormente, las cartas a las 7 iglesias denuncian las herejías, apostasía de la iglesia, es decir, que habla del carácter y la condición espiritual de las iglesias. Por otro lado, los 7 sellos denuncian la persecución, la violencia de la iglesia cristiana a través de la historia también de la iglesia. Y quiero hacer un alto aquí, porque en nuestras iglesias la tradición nos dice, de las interpretaciones del Apocalipsis, dice que a partir del capítulo 4 todos los eventos pertenecen al futuro y que la iglesia no entra en esos eventos, mis queridos hermanos. Y yo de verdad lamento mucho que la iglesia piense de esa manera, porque vamos a ver aquí que las 7 iglesias, ya vimos que son 7 iglesias simbólicas, que representan los 7 tiempos consecutivos que forman el bloque de la historia humana. Y los 7 sellos de igual manera forman otro bloque. Y la iglesia sigue en pie en todos estos eventos, mis queridos hermanos. Yo lamento decirles que los maestros que están enseñando esto deben de corregir eso, porque nosotros estamos excluyendo la iglesia de todos los eventos, cuando vemos que la misma Biblia nos envuelve a la iglesia, porque las 7 iglesias están hablando de la condición de todas las iglesias hasta la última iglesia. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia. Los sellos representan, y vamos ahorita a explicarlo, los mensajes de las iglesias, para que vayan teniendo una idea. No quiere decir que esos sellos son para el castigo de la raza pecadora. No, mis queridos hermanos. Nosotros pertenecemos a los periodos de las 7 iglesias y pertenecemos a los periodos de los 7 sellos. Bueno, vamos a comenzar a desatar los 7 sellos. No sin antes pedirle por favor que dispongan de un corazón dispuesto para entender y para aprender. Como le dije anteriormente, yo sé que cuando a nosotros nos enseña algo es difícil cambiar ese paradigma. Pero yo les pido que por favor presten atención a lo que Dios tiene para usted en esta noche. Olvídese de toda enseñanza que usted tiene. Ponga su mente, disponga de una mente objetiva, ¿va? Porque las verdades absolutas hay que tener una mente objetiva para que usted pueda entender las verdades absolutas de la Biblia. ¿Ok? Y yo sé que muchos cuando estén escuchando este estudio van a criticar. Y yo les exhorto a que no critiquen, ¿verdad? Que no critiquen, sino que anote. Usted escucha algo, anote y corrobórelo con la Biblia, ¿verdad? Así que, si usted es una persona que quiere aprender la palabra de Dios, pues ya se lo dije, tiene que poner en balanza entre la verdad absoluta de Cristo y la verdad que usted tiene en su forma de pensamiento, en las enseñanzas tradicionalistas. Ahora bien, habiendo terminado de analizar la gran visión del gran trono, aunque no la analizamos, ¿verdad?, completa, ahora vamos a movernos a través de la historia de los caballos del Apocalipsis. Ahora sí vamos a entrar en lleno con los
4 caballos y sus 4 jinetes. ¿Okay? Algo interesante es que los 4 jinetes o los 4 caballos, los 4 sellos primero, son introducidos por los 4 seres vivientes. No sé si ustedes se han percatado de eso. Y esto es bien interesante porque hay una razón por esto. Cada uno de los primeros 4 sellos es introducido por uno de los 4 seres vivientes que están junto al trono y alrededor del trono de Dios en el cielo. De esta manera, el primer sello del Apocalipsis es introducido por el primer ser viviente semejante a un león como con voz de trueno. Y usted preguntará, ¿pero por qué el primer sello debe de ser introducido con el ser viviente con cara de león? Bueno, jóvenes, sencillo, porque la Biblia, esto vamos a leer en el capítulo 4:7 de Apocalipsis. La Biblia los identifica a cada uno en un orden. Vamos a leer. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Es decir, que los 4 sellos van a ser introducidos por los 4 seres vivientes en el mismo orden. Bueno, vamos ahora a empezar con el primer sello. Y les voy a pedir que por favor agárrense de la silla. No estén, agárrense. Porque yo sé que van a volarle la tapa de los sesos. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 2. El primer sello, el caballo blanco, y no es el de Napoleón. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y aquí tengo que aclarar. Porque nuestras iglesias enseñan que ese caballo blanco se refiere al anticristo. Y el anticristo de blanco no tiene ni la B. Ahora bien, para esto tenemos que hacer una analogía de lo que es el color blanco en la Biblia, que vamos a hacer más adelante. Así que yo lamento decepcionarlos a los que creen que ese jinete es el anticristo. Pues no, ese jinete es Cristo, es Jesucristo. Yo sé que usted ahora mismo debe estar pensando, diciéndome que lo más probable estoy mintiendo, pero la Biblia no miente. La Biblia no yerra, no erra. La Biblia es perfecta en sus interpretaciones porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Es el Cristo. El anticristo no tiene corona. El anticristo es un perdedor. Ese arco, vamos a ver. Así que no puede ser el anticristo, el caballo blanco y punto. Ahora vamos a volver a la página. Aquí nuevamente vamos a repasar los 7 tiempos, los 7 periodos de tiempo. Los periodos de tiempo obviamente recapitulan lo que vimos antes cuando estudiamos las 7 iglesias. Repito, las 7 iglesias nos hablan de la condición espiritual y el carácter de la iglesia primitiva. De todas las iglesias. Y Dios dice, esto es lo que va a pasar con las iglesias. Y déjame decir una cosa. Cuando vimos las 7 iglesias, nos dimos de cuenta que Dios no oculta nada. Dios saca a relucir todas las faltas de las iglesias, porque Dios es un Dios de orden y un Dios perfecto. Así que vamos a recapitular los mismos periodos, pero van a representar, ahora bien, estos 7 jinetes encima de los caballos van a representar el mensaje o el anuncio del evangelio.
el mensaje que nosotros debemos de llevar al mundo. Eso es el Evangelio. El mensaje que Cristo nos encomienda a que llevemos al mundo. Satanás se opone a esos mensajes, de igual manera como se opuso a Jesucristo. Y los 7 sellos, como les dije anteriormente, condenan la opresión, violencia y persecución de la iglesia a lo largo de la historia. Ahora, el caballo blanco. ¿Qué representa el color blanco? Ahora vamos a entrar. ¿Qué representa, mis queridos hermanos, el color blanco? Representa la justicia. Y dice Pablo en Romanos que no hay justo ni a un uno, que solamente Jesucristo es justo. Entonces, ¿qué representa el caballo? El caballo representa batalla, guerra. Ustedes lo saben. Es una simbología a través de toda la Biblia que el caballo representa batallas o guerras. El caballo blanco representa la victoria y la conquista del evangelio puro de Jesucristo. El jinete representa el mensaje o al evangelio de Jesucristo. Vamos a ir poquito a poquito definiendo las simbologías, ¿verdad? Ya vimos que el caballo representa batallas, que el caballo blanco representa la victoria de Cristo y la conquista del evangelio puro. El profeta Habacuc, en Habacuc 3, 8, 9, nos dice algo relacionado a esto que Juan nos dice. Y vamos a leer Habacuc 3, 8 al 9. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Ahora bien, ¿por qué el jinete lleva un arco sin flecha? ¿Por qué? Eso es una simbología. El mensaje de Dios viene a enfrentarse con el enemigo. Pero no necesita flecha porque no es una batalla contra sangre ni carne. Es decir, que no es una batalla contra hombres. Es una batalla espiritual. Y el que va a pelear esa batalla espiritual, la iglesia, es con el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra flecha. Por eso es que lleva el arco sin flecha, porque va a batallar, pero como no es contra hombres, es el Espíritu Santo el que va a batallar. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo en Efesios 6:12? Vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jóvenes, nuestra guerra no es contra el hombre. Nuestra guerra es contra nuestro enemigo, Satanás. El Espíritu Santo es el arma que la iglesia tiene para vencer todo lo que se nos ponga por el medio, para vencer todas nuestras adversidades, para vencer todas las luchas, para vencer todas las amenazas del enemigo. Esa arma está en mí y está en ustedes también. Solamente que tenemos que aprender a usarla. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de la simbología del color blanco en Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes, porque en un libro que se titula Un comentario acerca del Apocalipsis de San Juan, dice que en el Apocalipsis el blanco siempre es un símbolo de Cristo o de algo relacionado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso el Cristo glorificado tiene una cabellera blanca con lana, Apocalipsis 1:14. Los fieles recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, 2:17.
van a usar ropa blanca, capítulos 3, 4, 5, 18. Los 24 ancianos están vestidos de blanco, 4, 4, Apocalipsis. A los mártires se le dan ropas blancas, 6, 1. Como asimismo a los de la gran multitud. Al Hijo del Hombre se le ve sobre una nube blanca. Regresa montado en un caballo blanco, acompañado de los ejércitos celestiales vestidos de blanco y que cabalgan caballos blancos. En el juicio final vemos Dios sentado en un trono blanco. Entonces, Satanás no tiene nada que ver con esto, mis queridos hermanos. El blanco simboliza la fe pura, el evangelio puro de Jesucristo. Sabemos que Dios no hace nada al azar. Es decir, al permitir que el primer sello sea introducido por el primer ser viviente, que tiene como cara de león, esto nos va a guiar inmediatamente la mente a pensar en Cristo como el león de la tribu de Judá, que aparece como el jinete del primer sello, aquel que montaba el caballo blanco. Es únicamente Jesucristo, mis queridos hermanos, el Cordero que fue inmolado y que ha vencido para abrir y desatar los 7 sellos. El triunfo y la victoria de Jesucristo, del Cordero, sobre el pecado del mundo, le da a él la autoridad para abrir los 7 sellos. Es más, déjame compartir algo con ustedes. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue acepto por el Dios Padre y como consecuencia de eso resucitó en victoria, porque fue acepto por el Padre. Es decir, que el sacrificio de Cristo le agradó al Padre y lo resucitó. Porque dice Hebreo que Jesucristo en su tiempo de su carne estaba clamando para a quien le podía salvar de la muerte y dice que por su obediencia lo salvó. Una obediencia, que es lo que el Señor nos pide. Y este es el mensaje que tenemos que darle al mundo. Que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados, nuestros pecados. Que Cristo ha vencido el pecado y que ahora todos pueden acercarse a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, el cual fue acepto por el Padre. Ese es el mensaje que la iglesia debe de llevarle al mundo, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿quién es el que tiene el arco? Pregunta nuevamente. El que tiene el arco, pues es Jesucristo. Dispara el arco y trae el evangelio al corazón de las personas. El primer sello representa el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Es decir, que la iglesia que él fundó tenía como responsabilidad difundir el mensaje que él encomendó, el mensaje puro e inalterado. Amén. Un mensaje puro e inalterado, como es que se supone que el evangelio debe de ser predicado. Porque el evangelio de hoy día está alterado, está adulterado. Tenemos que volver, mis queridos hermanos, atrás. Mirar las sendas antiguas. Tenemos que volver a predicar el evangelio puro de Jesucristo. Que solamente por la sangre de Cristo somos redimidos y que en Él solamente tenemos salvación. También ese es el mensaje que tenemos que llevarle a la iglesia. Que no hay otro bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre en el cual el hombre o la humanidad puede alcanzar la salvación de sus vidas. Que puedan alcanzar
reconciliarse con Cristo y puedan unirse al reino de los cielos para que puedan reinar con Cristo cuando Cristo venga a establecer su reino glorioso y victorioso aquí en la tierra. Porque si no, mis hermanos, no cuenten. Así que, y Cristo salió vencedor porque Dios había limpiado en sí mismo a un pueblo con pureza que estaba dispuesto a representar la justicia de verdad. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia simbólica que conocemos como la iglesia de Éfeso, mis hermanos. La primera de las 7 iglesias. Y para terminar con el primer sello, quiero que leamos Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es muy importante que si usted acepta este mensaje, usted está seguro. Usted está anclado en la roca. Usted está anclado de manera que no puede ser movido. Entonces usted está establecido en la verdad. Si usted recibe este mensaje de la verdad de Jesucristo. Para estar establecido en la verdad y que no pueda ser movido, no importan los vientos, los huracanes, las tormentas que vengan a la vida. Estamos firmes en la roca que es Jesucristo. Debemos de permanecer firmes, mis queridos hermanos. De permanecer firmes y mucho más en estos últimos tiempos cuando estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que nuestra fe está en peligro. Nuestra salvación también está en peligro. Eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Así que hay que comer la palabra de Dios, comérsela, así como cuando a Juan le dieron el librito y como a Ezequiel también le dieron el librito. Y comer la palabra de Dios significa incorporarla, hacerla nuestra, vivirla, digerirla, entenderla, para que pueda hacer la función la cual fue enviada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Cambiar, restaurar, transformar, salvar, educar, capacitar. ¿Ven? Así que vamos a entrar ahora en el segundo sello. El segundo sello, el caballo bermejo o el caballo rojo. Y vamos a leer en Apocalipsis 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, el segundo sello, como dije anteriormente, es introducido por el segundo ser viviente que es semejante a un becerro. Él presenta al segundo caballo en color bermejo, es decir, rojo, que representa sangre o sangre derramada. La profecía nos revela cómo la historia del cristianismo va a ser un cambio de paz a guerra, periodo de tiempo. Y esto comprende, ¿verdad?, el tiempo de la segunda iglesia. Si recordamos la primera iglesia, que es Éfeso, una época con un mensaje que traía paz y regocijo a los cristianos, con un mensaje puro, un periodo donde la iglesia gozaba del discernimiento, un discernimiento que lo llevaba a discernir inclusive a los que se hacían pasar por judíos, como dice la escritura, y no lo eran. Es decir, y esto de la palabra del judío, quiero explicarlo. Para Jesucristo, judíos son toda la iglesia. Nosotros somos judíos. Pero esto lo vamos a entender en otro estudio que estoy preparando que se llama La Iglesia e Israel.
Dos pueblos diferentes con dos destinos diferentes. Bueno, Jesucristo dice que ellos discernían y sabían quiénes eran judíos y quiénes no lo eran. ¿Por qué? Y no les permitieron entrar a la iglesia. Porque si estos que se hacían pasar por judíos entraban a la iglesia, la iba a contaminar, mis queridos hermanos. Y ojo con esto, porque ya la iglesia está contaminada. Los que se hacen judíos, que no lo son, ya están dentro de la iglesia. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Y esto, para que entiendan, ¿verdad?, lo que es judíos, voy a invitarles a leer Romanos 2, 28 al 29, ¿verdad? Y esta iglesia, pues obviamente con su discernimiento, pues controló, ¿verdad?, la entrada de estos individuos que decían que eran judíos pero que no lo eran, y logró paralizarlo. Pero ahora pasamos a un periodo donde el mensaje trae las persecuciones y el derramamiento de sangre a los cristianos. Bueno, ahora bien, el becerro que introduce este sello de derramamiento de sangre hace alusión a la muerte sangrienta del becerro por mano de los carniceros, es decir, la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario por mano de los romanos. La gran espada, esa gran espada que lleva aquel que lo montaba, refuerza el concepto de masacres. Dentro del contexto, esta gran espada simboliza la palabra de Dios que trae como consecuencia muerte. Es decir, que el mensaje de Dios, al llevarlo, nos produce, o mejor dicho, muchos vamos a tener como consecuencia persecuciones. Jesucristo lo dijo. Persecuciones e inclusive hasta muerte. La gran espada, bueno, es por eso que dice que le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Así que la época del segundo sello está llena de matanzas, violencias y guerras. Y esta iglesia es simbólicamente Esmirna. Busquen el estudio de las 7 iglesias y ustedes van a entender de lo que estamos hablando. Esmirna, la iglesia perseguida, que significa mirra. Ahora bien, vamos a leer capítulo 2 y versículo 10 de Apocalipsis, que es donde está parte de la iglesia Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, la iglesia de Esmirna era perseguida por el Imperio Romano. Ok, vamos a... La primera iglesia, el primer sello cubre desde el inicio de la iglesia, en el 30 por ahí, el 30, 31, 32, dependiendo, muchas fechas varían, hasta el año 100. Esa es la primera iglesia simbólica de Éfeso. Ahora bien, estamos entrando ahora a partir del 100 en adelante, la iglesia simbólica de Esmirna, que es perseguida por el Imperio Romano. Ahora bien, ¿por qué el Imperio Romano desata una persecución contra la iglesia? Bueno, para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles aparentemente ya habían desaparecido y habían muerto. Y pues solamente quedaba una pequeña porción de cristianos regados por todo el Imperio Romano. Para un observador escéptico, pues diría que esta iglesia iba a desaparecer, pero no desapareció. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y que la nueva fe tenía en contra que sus valores estaban contraponiendo a los valores de la cultura grecorromana cada vez más. Y ojo con esto también, porque lo que vamos a enfrentar dentro de no mucho tiempo es similar a lo que vimos en la segunda iglesia de Esmirna. Sin embargo, los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que les traerían el evangelio. Porque ya Jesús
se lo había enseñado a ellos en Mateo 5:12 y en Marcos, ¿verdad? El mismo Jesús enseña que resultaba imposible a una persona que predicara el evangelio a que no reciba una persecución. Era imposible, porque siempre el enemigo va a estar en contra del evangelio. Y el que predique el evangelio, al igual que usted como yo que lo enseña, siempre vamos a tener gente que se nos oponga. Amén. Siempre vamos a tener opositores en nuestras vidas. Nos van a perseguir, nos van a injuriar y muchas veces nos van hasta meterla en la cárcel y nos van a tratar de matar si es posible. Y el mismo Jesús le enseña, ¿verdad? Y esto lo enseña en Marcos. Sin embargo, a diferencia de las enseñanzas tradicionales, es decir, Jesús le dice que a pesar de que estamos siendo perseguidos, nuestra responsabilidad es orar por ellos. Otras religiones harían todo lo contrario. Y es por esto, jóvenes, que ser cristiano no es fácil. Tenemos que orar por nuestros enemigos, aunque nos persigan, enseñado por Jesucristo. Y dijo, y tendréis tribulación por 10 días. ¿A qué se refiere Jesús con esta simbología? Bueno, de acuerdo con los grandes exégetas eruditos de la palabra, afirma que estos 10 días simbolizan el tiempo de persecución contra la iglesia de Esmirna bajo el dominio de 10 emperadores romanos. Okay, vamos entonces ahora a mostrar. Y quiero compartir con ustedes los 10 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia durante este periodo de Esmirna que trasciende desde el año 100 hasta el 313. ¿Ven? La primera persecución fue dirigida por el imperio hacia el cristianismo, se dio en el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. ¿Okay? Esa es la primera persecución, originando Nerón. Ok, ¿qué fue lo que pasó en Roma? Es decir, que en Roma había acontecido que una ciudad fue incendiada. Una ciudad fue incendiada y obviamente pues adivinen quién fue la ciudad que quedó intacta. Pues la de los cristianos. Y cuando el pueblo de Roma comenzó a reclamar al emperador porque tenían dudas acerca de él, porque ellos decían que él era la persona que lo había incendiado para hacer una remodelación de la ciudad. Y entonces, ¿por qué dijo el emperador? El emperador, para quitar esa mentalidad de ellos, pues dijo, mira, los cristianos fueron que lo incendiaron. Y es por esto, ¿verdad? Que los cristianos no eran populares entre la ciudad, entre los ciudadanos, ¿verdad? Del Imperio Romano. No eran populares, eran mal vistos. También se cree que durante esta ola de persecuciones murieron también los apóstoles Pablo y Pedro. Se dice, ¿verdad? Que murieron durante este periodo de tiempo. Y otra razón de la persecución era porque el César se atribuía el título de Señor. Y la iglesia no reconocía al César como el Kyrios, que es el Señor de todos. Y el César quería que se le llamaban Señor. Y cuando el César decía al Señor, decía, no, tú no eres mi Señor. Tú eres mi Señor de aquí de la tierra y eres el Señor, gobernador, el emperador y todo. Y estamos sujetos a lo que tú mandes. Pero cuando hablamos de Señor, el que más que manda, el soberano, el que gobierna nuestras vidas, es Jesucristo. Y eso fue una de las cosas que más molestó al emperador Nerón, porque el cristiano no reconocía a Nerón en su título de Señor. Más o menos por ahí, ¿verdad? Para los que han leído la historia, solo leí en la historia del cristianismo de Justo L. González. Muy buen libro, les recomiendo. La segunda persecución, al parecer, se había dado durante el gobierno del emperador Domiciano entre los años 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios investigativos modernos han sugerido que no fue una persecución de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos, destierros, pero a nivel de las siguientes persecuciones no fueron tan de grandes dimensiones. Miren el busto
de este emperador. ¿Qué ustedes pueden observar debajo del busto? El dios Sol. El dios Sol. Nada más y nada menos que el dios Sol. Y en esto quiero que presten mucha atención, jóvenes, porque este dios Sol va a jugar un rol muy importante en los tiempos que vienen. Se los confieso para que se vayan alertando. El dios Sol, Sunday, domingo. Vamos a ver. La que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 después de Cristo y el 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, pues entonces sí iban a ser llevados al tribunal e iban a ser castigados y muchas veces hasta puestos en la cárcel y hasta muertos. Sanciones legales. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, 117 después de Cristo y el 138. Y aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante su periodo siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. O sea que siguió, aunque él no era, fue un emperador bien indulgente. La quinta persecución durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el año 180. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión contra los cristianos, mis queridos hermanos. En el año 177 instigó una persecución en la ciudad de Lyon. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. Y este Celso era un filósofo griego que escribió un tratado en contra del cristianismo y también en advertencia para que los paganos no se convirtieran al cristianismo. Marco Aurelio, y esto, ¿verdad?, es lo que dejó en la historia lo que alguien un día dijo, y lo quiero compartir con ustedes. Está escrito, es alguien, no sé quién, y dice: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perseverante, sino que viven una vida simplemente diferente. La sexta persecución se dio durante el imperio Septimio Severo, del 202 al 211. Durante este periodo, convertirse al cristianismo, mis hermanos, conllevaba pena de muerte. Era considerado un acto ilegal, convertirse al cristiano. Y el bautismo eran actos ilegales. Y eran inclusive llevados muchas veces a la muerte. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, en el año 135, se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. Y aquí es cuando ya la persecución entra directamente con los líderes de la iglesia, jóvenes. Amén. Pasamos a la octava persecución. La anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de lo que se produciría en el reinado del emperador Decio durante la octava persecución en el 249 hasta el 251 después de Cristo. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podían ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en el tiempo de Marco Aurelio. El cristianismo
se había convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio, mis hermanos. Para que lo tenga claro. Es decir, que nosotros representamos una amenaza para el mundo. Y cuando el mundo ve a alguien como una amenaza, hay que quitarlos del medio para que vayamos teniendo una idea. Dice que la razón de la persecución era porque la escala de valores e influencia en el imperio se oponían directamente con los del imperio. Es decir, que el mensaje de nosotros los cristianos iba en contra del mensaje del imperio. Para que vayan entendiendo un poquito. Todo esto, jóvenes, que es historia, se va a repetir. Todo esto se va a repetir. Vamos a entrar a eso cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Todo esto es, vamos a volver a lo mismo. La historia se repite. Ustedes lo saben, la historia se repite. Bajo el emperador Valeriano se produjo la 9ª persecución entre los años 257 y 260, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Ahora estamos hablando aquí de pastores. Quizás se esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitaría el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio el resultado que esperaba. El año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos que no apostataran. Es decir, los que no renunciaron al evangelio en ese tiempo. Es decir, que los líderes van a ser atacados y forzarlos ¿a qué? Apostatar. Y el que no apostate de su religión o de sus pensamientos, de sus creencias y se vaya a favor de lo que ellos quieren imponernos, imposición, me suena esa palabra. Ya usted sabe qué es lo que debe esperar. Y todo esto te lo estoy compartiendo con ustedes para que vayamos meditando en lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galeno decidió derogarla y devolver las propiedades a los cristianos. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados, ¿verdad? Porque creían que la persecución en el tiempo de Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores persecuciones, las peores pruebas. Y en el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó, por influencia de Galerio, parte de la tetrarquía con Diocleciano, ordenó la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. A medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso al empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Esta se conoce como la gran persecución o la gran tribulación. Esa gran tribulación que va a surgir antes de la segunda venida de Cristo, la cual, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras,
nosotros, la iglesia, somos participantes de esa gran persecución. ¿Por qué? Porque hemos confundido tribulación con juicio. Las enseñanzas tradicionales nos dicen que en la gran tribulación vienen todos los juicios. Eso no es así. Tribulación significa persecución, y voy a aclararlo en un par de minutos. Tribulación significa persecución. ¿Contra quiénes es la persecución? Contra la iglesia, porque la iglesia va a ser la única entidad en este mundo que se va a oponer a las imposiciones que el imperio romano va a imponer por medio del falso profeta o de la bestia que sube de la tierra, que es la que hace, ¿verdad? Es la que pone la imposición al gobierno, porque esto es una unión de la iglesia con el gobierno. Y si volvemos atrás a la historia, la iglesia católica usaba al imperio romano para ejecutar sus acciones, porque como la iglesia no podía, pero tenía al lado a alguien que tenía el poder y la autoridad, entonces ejecutaba sus acciones por medio del emperador y del imperio. Pues ahora va a ser lo mismo, mis queridos hermanos. La bestia que sube del agua y la bestia que sube de la tierra, eso lo vamos a estudiar a profundidad cuando estemos en el capítulo 3. Así que ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio. Y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variaría según los distintos gobernantes. Y esta segunda iglesia, tenemos que analizarla bien. Representa la iglesia perseguida. Vamos a estudiar Mateo 24 a profundidad, para que sepan de lo que estamos hablando. Yo sé que usted dirá, no, porque a mí me enseñaron que nosotros no pasamos por la gran tribulación, que la iglesia va a ser raptada en un rapto secreto. Pues permítame decirles, jóvenes, que lamento, ¿verdad? Y no quiero... yo respeto las opiniones y las enseñanzas de la iglesia. Yo las respeto. Si usted quiere insistir en sus enseñanzas, usted tiene todo el derecho de insistir en sus enseñanzas. Si usted quiere creer que la iglesia va a ser raptada antes del periodo de la tribulación y que la venida de Cristo está dividida en dos fases como la enseñan, es su decisión. Yo respeto su decisión. ¿Okay? Yo la respeto. Porque no es obligado que usted tiene que creerlo. Pero si usted es la persona que quiere descubrir la verdad de la Biblia, usted entonces debe de borrar esas programaciones y dejar que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, llene su cabeza, llene su mente de la verdad absoluta. Usted es la persona que va a dar cuenta delante de Dios. ¿Okay? Usted es la persona que va a responder por sus acciones delante de Dios. Los maestros principalmente, los líderes que son los que están enseñando esto, ¿verdad? Y me perdonan, yo no quiero socavar ninguna de las enseñanzas. Como le dije anteriormente, solamente quiero traer a la perspectiva correcta ciertas interpretaciones que son incorrectas y hay que ponerlas claras delante del pueblo para que el pueblo tenga una certeza, una perspectiva correcta de lo que es la interpretación y qué es lo que el texto quiere decir y qué es lo que el Espíritu Santo está revelando por medio de su palabra. ¿Okay? La iglesia, según Mateo 24, pasa por la gran tribulación. Hay que interpretar los textos dentro de su contexto, jóvenes, y dentro del contexto bíblico, porque la segunda venida de Cristo no la podemos encerrar en 2 de Tesalonicenses o en 1 de Tesalonicenses, porque nosotros siempre nos vamos al texto de Pablo y Pablo ahí nos da el 1% de la visión y con el 1% nosotros no podemos tener una visión general completa. La visión de la segunda venida de Cristo está a través de toda la escritura,
Tenemos que mirar el contexto bíblico completo, desde el Antiguo Testamento, es más, desde Génesis, desde la creación hasta el final del Apocalipsis. Ahí podemos ver entonces y entender el mensaje que Cristo tiene para su segunda venida. ¿Y cómo va a ser? Porque si seguimos con estas malas enseñanzas, hay un responsable, o mejor dicho, hay alguien perjudicado, y va a ser la iglesia. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que nuestros hermanos, al momento de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, que estén preparados para eso. No que estén soñando en que viene Cristo a levantarlos y después que al otro día que van a explotar. No. Lamento, ¿verdad?, ese tipo de interpretación, pero yo no creo en las escuelas de interpretación, usted lo sabe. Yo no creo en las escuelas de interpretaciones, porque las escuelas de interpretaciones, jóvenes, están gobernando las mentes de las iglesias. Dicen una cosa y todo el mundo viene, sí, es así, sin consultar al Espíritu Santo, sin consultar a la palabra. Si este dice que Cristo viene antes de la tribulación, sí, porque me conviene, porque no tengo que pasar por persecuciones. Pues mire, si usted no quiere pasar por la persecución, dígale a Dios que lo mande a dormir antes de tiempo. Y eso es si Dios quiere, porque si Dios no quiere mandarlo a dormir, pues entonces usted va a tener que enfrentar la tribulación. Ahora bien, ¿está usted preparado para enfrentar al hijo de perdición, como dice Pablo? Y vamos también a estudiar la carta de Pablo a los tesalonicenses, porque esos textos de Pablo deben de ser interpretados correctamente, no como lo tiene la tradición, correctamente. Y vamos, no en este estudio, pero una vez que terminemos el estudio de los 4 jinetes, voy a preparar un estudio nuevamente de Tesalonicenses y de Mateo 24, para que podamos ver el contexto bíblico y también con algunos textos del Antiguo Testamento, porque son muchos los textos del Antiguo Testamento que hablan de la venida de Cristo, que hablan del reino. Ustedes saben que la iglesia no enseña el reino, y Cristo dijo bien claro: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, el gobierno del cielo ha llegado a establecerse aquí en la tierra espiritualmente, hasta tanto que venga el reino como tal físicamente. Y si usted no vive conforme al reino espiritual, conforme a los mandamientos de Dios, usted no puede pertenecer al reino de los cielos. Así que, pero bueno, nada, eso es todo. Vamos a terminar con estos 2 sellos. Vamos a terminar aquí, ya que el video pues se ha prolongado un poco, porque yo les dije que había mucha información que compartir con el pueblo, para que podamos tener un contexto bien claro de lo que son los 7 sellos. Vamos a resumir rapidito de lo que hemos hablado y terminar esto para que continuemos la próxima semana con la tercera parte, que viene siendo de los 7 sellos, el video que vamos a hacer. Primeramente dijimos que las 7 iglesias nos guían para que podamos ver, o nos abre el camino para que podamos ver la estructura que Dios tiene diseñada para la historia de la iglesia o para la historia de la humanidad. 7 tiempos, mis queridos hermanos. Solamente 7 tiempos es lo que nosotros vamos a estar. Dios ha diseñado para que la historia de la humanidad se registre desde el inicio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. 7 tiempos, no más. Aclarado esto, el mensaje de las 7 iglesias representan la condición y el carácter de las iglesias, de las 7 iglesias. Es decir, que Dios no ocultó nada y Dios sacó a relucir todas las condiciones de las 7 iglesias, de los 7 periodos. Ahora bien, los sellos representan el mensaje que esas iglesias van a llevar. Definimos la simbología del caballo, que representa guerras o batallas. Es decir, que la iglesia va a estar en batalla. ¿Contra quién? ¿Contra los hombres? No, no es contra los hombres. Es contra Satanás. Porque él es nuestro opositor, el que se opone al mensaje de Dios. Vemos que el primer sello representa el evangelio puro.
la iglesia simbólica de Éfeso, que empieza desde el 34 por ahí hasta el año 100, que es el mensaje apostólico, donde mucha gente tuvieron paz, regocijo por el mensaje, tuvieron mucho discernimiento y el evangelio en realidad fue algo maravilloso para todo lo que le recibieron. Y en el segundo sello vemos que hay un cambio entonces. Satanás del evangelio, que es puro, que es santo, ¿qué vas a hacer, Satanás? ¿Vas entonces a qué? Porque como no está de acuerdo con el mensaje, va entonces a perseguir ¿a quiénes? Va a perseguir la iglesia, usando el imperio romano para perseguir a la iglesia. Ese es el segundo sello. Estoy hablando de resumido. Y vamos a ver entonces el tercer sello, donde Satanás, luego de ver que sus persecuciones no logran el objetivo que tiene, entonces hay un refrán que dice que si yo no puedo contra el enemigo, pues me uno a él. Satanás entonces, al ver que las persecuciones no tienen el resultado que esperaba, se une entonces a la iglesia con un mensaje falso. Y eso lo vamos a explicar en el tercer sello que vamos a estudiar la próxima semana. Mis queridos hermanos, esto es sencillo. Esto es bien sencillo, mis queridos hermanos. Los 7 sellos no podemos mirarlos aislados de la iglesia. Al igual que como las 7 iglesias representan los 7 periodos de tiempos de la condición de la iglesia, también los sellos representan los 7 periodos de tiempos del mensaje. La transformación que hubo desde el mensaje original, desde el mensaje puro, cuando se contaminó, y después vienen entonces las otras persecuciones. 4 sellos introducidos por los 4 seres vivientes. Vamos a explicarlo más adelante en el próximo estudio. Así que agradecido de Dios por ustedes, por la oportunidad que me dieron de poder compartir con ustedes todo esto. Y lo que no pude explicarlo hoy, pues lo vamos a explicar en el próximo programa. Así que le agradezco a todos el tiempo dedicado para escuchar este mensaje. Vamos a orar para que el Señor pues nos guíe, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, el discernimiento, para que podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos a nosotros, su iglesia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nuevamente nos brinda de poder traer enseñanzas bíblicas al pueblo tuyo. El pueblo tuyo que está necesitado de escuchar palabra absoluta de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en Biblia Estudio TV, trayendo palabra pura de verdad, palabra absoluta para que el pueblo sea edificado. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Espíritu Santo, por ser también el que nos ilumina, por ser el que nos revela tu verdad, ya que tú eres el único que puede revelarla, porque tú eres el inspirador de la verdad. Así que, hermano, no se pierdan nuestro próximo programa de los sellos 3 y 4. Nada, Dios me lo bendiga mucho, los amo en el amor de Jesucristo y un abrazo en el Señor.